la segunda mitad del año, o sea, el segundo parcial. Pero como tenemos un poco de tiempo ahora, les voy a dar el tema este, así ya vamos adelantando tiempo para el segundo semestre. ¿Mm? Bien. Ok, vamos a ver entonces la respuesta en frecuencia. ¿Y qué nos dice esto, no? Que un transistor va a tener una respuesta en frecuencia en alta y baja frecuencia. La baja frecuencia nos la va a dar, los límites de baja frecuencia nos los dan los capacitores externos, ¿no? Y los límites de alta frecuencia nos los dan los capacitores intrínsecos al transistor. ¿Mm? Como hemos visto en el práctico anterior, por ejemplo, los capacitores intrínsecos a un amplificador operacional nos daba la respuesta en alta frecuencia o la máxima frecuencia en la que podía trabajar el amplificador operacional. Bueno, ahora vamos a vernos, nos vamos a enfocar en resistores individuales, ¿no? Entonces, un transistor va a contener intrínsecamente tres capacitores, el CBC, el CBE y el CCE. Así es que se forman en la construcción del transistor entre colector base, base emisor y colector emisor. Capacitancias internas del transistor. Para ello, tenemos entonces un modelo equivalente que es un modelo más refinado del que anteriormente habíamos visto. Entonces tenemos entre base emisor una resistencia RPB, que es una resistencia óhmica de base con un margen entre 10 y 50 ohms. O sea, antes no la tomamos en cuenta porque es muy pequeña. Después tenemos la RBE, que es la resistencia unión base emisor, que son, por ejemplo, que viene por el lado de que antes habíamos visto en la aplicada 1, que está formada, por ejemplo, por el HIE, que es igual a los 25 milivoltios, por el HFE dividido ICQ o IEQ, a temperatura ambiente. Entonces, ahora nosotros podemos decir que este modelo del HIE más exacto le tenemos que agregar el RBB. Entonces, el HIE es igual a RBB más RBE. También en el modelo del transistor vemos que vemos el 1 sobre HOE, que es la impedancia de salida 1 sobre HOE, que puede ser despreciada en modelos de alta frecuencia. De hecho, nosotros no lo vamos a usar en los ejercicios, ya que es mucho mayor que una hipotética impedancia de salida RL que le vamos a cargar al modelo. Bien. No sé si tienen alguna duda hasta ahí, pero A esta sería ver, más o menos ¿vectores bipolares? bipolar, sí, bipolar, Y en el transistor caso que bipolar. queramos hacer el análisis con MOSFET, habrá que usar su otro El circuito modelo que equivalente. estamos analizando es de un transistor bipolar. ¿Qué es esto? Nosotros, eh, se define entonces la frecuencia de corto, que hay gente que está entrando, como la frecuencia de 3 dB de cortocircuito en configuración emisor común. ¿Qué quiere decir? Que yo le aplico un cortocircuito a la salida colector emisor y esa es la frecuencia que me está dando
la frecuencia de cortocircuito, ¿no? ¿Y dónde está esta frecuencia de cortocircuito? ¿Cómo la definimos entonces? Con la frecuencia de menos 3 decibeles. La frecuencia beta de menos 3 dB. Después tenemos la otra frecuencia que se va a definir, que es la frecuencia de transición, que es la frecuencia de 0 dB. ¿Qué quiere decir esta frecuencia? Es la frecuencia a partir ya de la cual ya el transistor ya empieza a atenuar, ya es una frecuencia ya de sobreexigencia, podemos decir, del transistor, ya no puede trabajar. Como acá decimos, común es igual a la unidad. ¿Qué quiere decir esto? 0 dB. No sé si tienen alguna duda hasta ahí. Tenemos entonces que la frecuencia beta de corte, entonces va a estar definida por 1 sobre 2pi RBE, esta resistencia, y la suma de CBE más CBC. CBE es muy pequeña comparada, CBC es muy pequeña comparada con CBE, por eso podemos que es aproximadamente igual. Esa es la frecuencia de los 3 dB del transistor. Frecuencia de cortocircuito en configuración emisor común. Esto lo vieron en el teórico un poco. Creo que el ingeniero Olmos me dijo que sí, algo habían visto ya. Sí, profe. Bien. Bien, no sé si con Celtran lo habrán visto ya, pero me parece que con Olmos sí. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a tener en este modelo, en alta frecuencia, una frecuencia de corte o de cortocircuito FB y una frecuencia de transición, cuando ya el transistor ya no puede trabajar y no se comporta como amplificador, como cuando ya la ganancia es por debajo de 1. Bien. Nosotros en estos modelos que vamos a trabajar en los ejercicios, vamos a optar o trabajar de una forma diferente en la que estábamos haciendo antes. Vamos a trabajar con un modelo pi de una fuente controlada por tensión. Y acá vamos a ver el circuito equivalente, ¿no? En este modelo ya no va a aparecer en esta fuente ya la transconductancia por el B sub B. El B sub B es la tensión aquí en la entrada. Tenemos entonces la resistencia RBB, las capacidades intrínsecas del transistor, la RB y esta fuente que es controlada por tensión, controlada por B sub B. Tenemos entonces a la entrada del modelo base emisor y la salida del colector con el emisor. La transconductancia la podemos definir por el HFE sobre RBE, o que es aproximadamente igual a la IEQ dividido 0.025, que es igual a 40 IEQ. Y acá nosotros vamos a tener un conjunto de fórmulas que nos van a servir para resolver los ejercicios. Vamos a tener que, por ejemplo, el RBB es una impedancia que va entre 10 a 50 ohms. Vamos a definir que el RBE es igual a la HFE dividido 40 por IEQ. La transconductancia va a ser igual a 40 por IEQ
el HOE es proporcional al IEQ, el CBE va a ser igual a la transconductancia dividido 2pi FT, la frecuencia de transición. WT es igual a 2pi T, 2FT. Después tenemos que el CBC es proporcional al voltaje colector base a la menos P. Esto nos dice, mira, que P está comprendido entre un medio y un tercio. Entonces, para resolver estos ejercicios que vamos a ver ahora, tenemos que tener en cuenta estas fórmulas. Nos van a ayudar a hacerlo. Y este modelo de una fuente controlada por tensión. Esa va a ser la metodología que vamos a usar en estos ejercicios de respuesta en frecuencia. No sé si tienen alguna duda. Este apunte está ya subido. La sala de espera. Bueno, ahora lo que vamos a ver es el concepto de capacidad de Miller. La capacidad de Miller es para hacer análisis en alta frecuencia. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, a partir de un modelo emisor común, vamos a desdoblar en tres partes este análisis. En baja frecuencia, en frecuencias medias y en alta frecuencia. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Como habíamos dicho antes, el modelo equivalente en baja frecuencia nos van a aparecer los capacitores de acople y si hubiera de desacople. Entonces, el modelo en baja frecuencia de este circuito emisor común es el que vemos acá. Vemos que está C sub C1 y C sub C2. En frecuencias medias, vemos que no aparece ningún capacitor, ya sea ni de alta ni de baja frecuencia. Pero luego, ya en alta frecuencia, ¿qué vemos? Vemos que ya aparecen estos capacitores, el CBE y el CBC. Y obviamente esta fuente y toda la carga que tiene el circuito de la entrada y de la salida. Para poder hacer este análisis en alta frecuencia, tenemos que aplicar el teorema de Miller. ¿Y qué nos dice el teorema de Miller? Que yo a este capacitor se hace separadamente en baja, en media y en alta frecuencia utilizando los capacitores que correspondan, digamos. No sé si tienen alguna duda hasta ahí.
No, profe. ¿A partir de qué frecuencia se considera alta? Vemos esta malla que se forma, que aquí está marcada, ¿no? ¿Y qué es? RB mayúscula, es esta nomenclatura que usa Schilling, va a ser igual a RB en paralelo con RB de más digamos, el paralelo de RB en paralelo con RS. ¿Mm? Entonces el polo, ¿en qué nos da? Nos da 1 dividido RB por CT. ¿Mm? Ese sería un polo en alta frecuencia definido por Miller. ¿Mm? Esta es lo que les estoy dando es una pequeña repaso teórico para hacer ahora el ejercicio que viene. Entonces, tenemos que recorrer entonces este concepto de cómo se forma y cómo se calcula a ver. Gracias. Bien. Ahora, para que sea todo más visible, y vamos a ver cómo la frecuencia de corte puede variar notablemente, por ejemplo, dependiendo de la carga RL. Bien, ¿qué nos pide este ejercicio? Tenemos un ejercicio muy similar al del ejemplo, digamos, teórico. ¿Y qué nos está dando? Nos da el HFE igual a 80, el CBC es igual al CMU. ¿Y por qué pongo CMU? Hay algunos libros que el CBC lo llaman CMU. Entonces, por ejemplo, el Boilerstar lo llama CMU, si no estoy confundido. Entonces, el CBC es igual a 2.5 picofaradio, la frecuencia de transición 750 MHz, como les había dicho. La frecuencia de transición es la frecuencia a partir de la cual ya el transistor empieza a dejar de trabajar como amplificador. Es la frecuencia de 0 dB. El RBB o Rx es igual a 30 ohm, el R 200 ohm, el R 500 ohm. ¿Y qué nos pide acá el ejercicio? Nos pide la frecuencia de corte superior para 100 ohm, la frecuencia de corte superior para RL 200 ohm, la ganancia en banda media para RL igual a 100 ohm, la ganancia en banda media para RL 200 ohm. ¿Qué hacemos aquí? Algo muy sencillo. Planteamos primero cuánto vale el ICQ. Como habíamos visto desde siempre, en la malla de entrada, es BB igual a ICQ por RB más BB más ICQ por RL, por RE. Es aquí. Nosotros
Partimos con BBB, que no la tengo dibujada acá, pero... Entonces, el despejar ICQ nos da BBB menos BBE dividido RB dividido beta más RE. RB es el paralelo de RB1 y RB2. Esta resistencia en paralelo con esta. Y aquí ya tenemos el cálculo, ¿no? Como tenemos los números, cuánto vale cada resistencia. Después, BBB, acá estamos aplicando un Thevenin de cierta forma, ¿no? Es BCC dividido RB1 más RB2 por RB1. RB1 está acá abajo. ¿Cuánto nos da BBB? 3,97 voltios. Entonces, con todos estos datos que hemos calculado, ya sabemos cuánto vale ese Q, el punto Q del transistor. Bien. Nosotros entonces, aplicando las fórmulas que les había dado al principio, podemos calcular ya el HFE, que lo tenemos como dato, y el SQ que lo acabo 138 ohms. La transconductancia nos está dando 0,581 sobre ohm. Porque bien, es aproximadamente igual ICQ que IEQ. Estamos considerando eso. Luego, el CBE, con los datos que ya habíamos calculado hasta hace un rato, 0,581 sobre ohm, dividido 2pi por 750 MHz, que es dato en el problema, nos da 223 picofarads, que vale CBE. Eso es lo que nos está dando. Si la hoja de datos nos dice la frecuencia de transición tal o cual, podemos calcular el CBE del transistor en sí mismo, ¿no? Entonces ahora con los dos datos, con todos estos datos que hemos calculado, podemos calcular las capacidades de Miller que van a ser diferentes para cada una de las resistencias de carga. Entonces vemos que en una hacemos el cálculo con 100 ohms y en la otra hacemos el cálculo con 200 ohms. Entonces vamos a tener capacidades de Miller diferentes para diferentes cargas. Me dice que en 10 minutos va a terminar la conexión. Cuando se termine, seguimos. Entonces también tenemos que calcular el RB mayúscula. Entonces, como habíamos visto recién hace un rato, el RB mayúscula va a estar dado por RB minúscula en paralelo con la suma de RBB minúscula en paralelo con RS más RB, o sea, más el paralelo de RS más RB. Entonces, ahí cuánto me da? Me da 104 ohms. Entonces yo también voy a tener dos capacidades totales, la 1 y la 2, porque CBE es única, pero las capacidades Miller eran diferentes. La capacidad, la CBE era 123 picofaradios, pero yo acá tenía que sumar 147 más 123 o 293 más 123. Ahí ya me queda las dos capacidades totales, digamos, diferentes acorde a
la resistencia de carga. Entonces, como vemos entonces, dependiendo de la capacidad, de la resistencia de carga, vamos a tener frecuencias de corte diferentes. Una va a estar en 5,6 mega y la otra en 3,67 mega. Bueno, y ahí ya hemos hecho lo que nos decía la consigna de calcular la frecuencia de corte para dos cargas diferentes. Bien. No sé si tienen alguna duda con el ejercicio. Habíamos aplicado las fórmulas y los conceptos que vimos en la página anterior. Ahí les respondo. A ver. Sí, la punta está subida de la UV. Está subida de la UV. Este tema es parte del segundo parcial. Pero lo estoy dando ahora como para adelantar trabajo, para adelantar tema. Además, como me dijo el ingeniero Olmos que ya le había dado el tema, me pareció oportuno ya darlo. En el parcial, no el parcial va a ser los temas realimentación y amplificadores operacionales, hasta integradores, derivadores. Lo que es comparadores, filtros y rectificadores, eso no va. Eso no va en el parcial. Solamente realimentación, circuitos de realimentación y hasta integradores derivadores. Y operaciones básicas con amplificadores operacionales. Sí, sí, no se preocupen. Lo que les di en las clases anteriores es material extra, debido a que, bueno, para que aprovechemos y aprendamos un poco más. Pero nada más. Bien. A ver cuánto queda para el... Bien, queda un ratito más. ¿Alguna duda con este ejercicio? Este es un cálculo. Bueno, nos falta una cosa que casi me olvido. Sí tenemos tiempo para ver esto. El cálculo de ganancias para frecuencias medias. ¿Cómo se calcula esto, no? La ganancia de tensión en la banda media la vamos a definir entre E sub 0 dividido E sub I. ¿Y cómo hacemos el cálculo, no? Vamos a insertar el B sub B en cada uno de los términos, ¿no? Entonces, para la entrada y para la malla de entrada y la malla de salida. Entonces, separadamente vamos a calcular, por ejemplo, E sub 0 sobre B sub B. ¿Y qué me dice eso? Que la tensión E sub 0 es igual a la RL por la fuente de corriente. Despejo B sub B y ya me queda menos RL por G, la transconductancia. Para la parte en la entrada, un poco más complicado, pero tampoco mucha cosa.
¿qué hacemos? Que E sub I dividido RS más el paralelo este, que es RB, en paralelo con la suma de RBB más RBE, me va a dar una corriente. Esa corriente tensión que tengo ahí. Como me parece el medio. Esa tensión en B, en el punto B, dividido esta rama de resistencias, me va a dar una corriente. Esa corriente por RB me va a dar B sub B. Entonces, yo despejo a E sub I y ya tengo la otra parte de la fórmula, ¿no? Una acá, la otra ahí. Entonces, puedo entonces multiplicar estas dos ramas y me va a dar la ganancia, ya sea para RL 100 o para RL 200. No sé si hay alguna duda hasta ahí. Por ahí, vino más gente. Por ahí se me traba la lengua porque RPP, RPE, eso se fue. No sé si tienen alguna duda ahí y en un rato termina la... Bueno, ahí cortamos y seguimos en un ratito. Bueno, ahora vamos a ver otro ejercicio. No más nadie. Vamos a ver. Esto es muy similar al anterior. Lo que vamos a ver ahora es algo para frecuencia de corte inferior. Así, así tengamos tiempo para hablar sobre el coloquio de la semana que viene. ¿Qué nos está pidiendo ahora este ejercicio, no? ¿Qué nos pide? Calcular los capacitores o las capacidades necesarias para lograr una determinada frecuencia de corte inferior. O sea, calcular el C sub B y el C sub C para una frecuencia de corte inferior de 20 Hz. Entonces, ¿qué nos da el ejercicio como datos? Hay que tener cuidado con estos ejercicios porque puede haber datos que nos da, pero no hacen falta, no hace falta utilizarlos en el ejercicio, ¿no? Tengan en cuenta eso. Entonces, ¿qué nos está dando como dato el ejercicio? La tensión de alimentación, la resistencia de emisor, la resistencia de entrada 1K, la RB, que es el paralelo de RB2 con RB1, la RBB, la RB, la RC, el HF, el
BC, el CBE y la transconductancia. Como vemos en este ejercicio, no va a hacer falta usar todos los datos. Está bueno porque en el aspecto de que se te da información o datos de más y ahí uno tendría que deducir este dato me sirve o no me sirve. Es parte del aprendizaje. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para calcular CE? Nos ponemos baja frecuencia y hacemos una reflexión hacia la izquierda. Al hacer esto, la RE no queda multiplicada por nada, pero sí los componentes de la izquierda. El RBB, el RBE, el RB y el RS. Entonces, la frecuencia de corte inferior o FC, o sea, en este caso nosotros estamos con WL y WC sub E, es igual a 1 dividido RT1 por CE. ¿Y qué es la RT1? Justamente es la RE en paralelo con toda esta malla. La RT1 entonces me va a dar 25,86 ohm. Y la CE, o mejor dicho, el CE para esta frecuencia pedida que es de 20 Hz, aquí va a ser igual a 307 microfarads, es un capacitor grandecito. El CE nos va a dar ese valor de capacidad. Luego, para hacer el cálculo de C sub C, nosotros tenemos que primero no poner ya a C. Acá, ¿vieron? Nos vamos a considerar un cortocircuito a C sub C. Ahora vamos a considerar en cortocircuito a CE. Por ende, RE no va a estar. Entonces, yo voy a abrir o formar mi circuito como muestra la figura, ¿no? Vamos a hacer que RT2 va a ser igual a RS más el paralelo de RB con RBB más RBE. Pero acá vamos a ver una cosa interesante que no se las dije antes. Que vamos a calcular este capacitor con una frecuencia de una década antes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que WL dividido 10 va a ser igual a W omega, omega C sub C igual a 1 dividido RT2 por C sub C. Ten en cuenta esto, que es una característica ya de diseño. Tenemos que separar los dos polos al menos por una década. Vamos a lo que sigue. Entonces, ya sabemos, podemos calcular cuánto vale RT2 y cuánto vale RT2. Vale 1195 ohm. Entonces, despejando C sub C,
vamos a tener esta condición. Que C sub C va a ser igual a 66 microfarads. Otro capacitor medio grande, ¿no? Pero esos son los cálculos, ¿no? No sé si en este análisis de baja frecuencia hay alguna duda o quieren decir algo. Lo más importante es este concepto, ¿no? Tienen que separar los dos polos. Bueno, vamos a hacer el... Ah, bien. Claro. Peor que nada. Un poquito. Bueno, ahí, no sé si estará mejor. Porque pongo pantalla completa en la serie 4. Bien. Vamos a hacer un ejercicio más en baja frecuencia. Acá vemos que hemos agregado un capacitor más, el C sub C2. Aquí los datos nos dan el ejercicio y ¿qué vemos primero? Acá vemos algo importante, ¿no? Que la resistencia del emisor está parcialmente desacoplada, ¿no? Hay una resistencia de RE1 que no tiene el capacitor. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Otra vez vamos a ver cómo formamos la RT1. La RT1 la formamos a partir de este dibujo. ¿Y qué va a ser? La RE2 en paralelo con la R1 más el HIE1 dividido el HFE más 1 más el otro paralelo. Los paralelos de la RS con RB en paralelo, ¿no? Sustituyendo los valores de los datos, me da que la RT es igual a 44,09 ohm. Pero en este ejercicio, ¿qué me daba? Me daba como dato el C sub B, el C sub C1 y el C sub C2. Entonces acá ya no era un diseño, sino un cálculo. Entonces, con estos datos que tenemos en este circuito, podemos ver que la frecuencia de corte inferior 1 está en 36 Hz. Después hacemos lo mismo con C sub C1. Calculamos la RT2, que va a ser la RS, más el paralelo de RB con HIE y RE1 por HFE más 1. Esto, reemplazando los números, me va a dar la RT2, 6,2
K. Entonces, calculando la frecuencia de corte inferior 2, me va a dar que es igual a 255 ohms. No, perdón, 255 Hz. Bien, 255 Hz. Luego, para el circuito RC de salida, C sub C2, la RT va a estar dada por la RC más la RL, que es 9,5K, y la frecuencia de corte inferior, entonces va a estar en 50 Hz. ¿Mm? Entonces vamos a ver que cada capacitor de acople, desacople, va a estar en una determinada frecuencia de corte inferior. ¿Mm? Y si vemos aquí el final, vemos el gráfico de respuesta en frecuencia en la banda inferior del amplificador, ¿no? Tenemos los 36 Hz, tenemos los 50 Hz y los 255 Hz que hemos calculado. ¿Sí? 255, 36 y 50. ¿Mm? Luego, tenemos aquí en el gráfico que tenemos que calcular la ganancia a banda media. ¿Qué hacemos acá? Tenemos este circuito a frecuencias medias y una forma que vamos a hacer para el cálculo para banda media es esta. Bueno, la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada va a estar dada por E sub 0 dividido B sub BE por B sub BE por E sub I. ¿Mm? Bueno, ¿cómo hacemos? Podemos decir que la E0, esta tensión, va a ser igual a esta fuente de corriente por el paralelo de RC a RL. ¿Mm? Entonces, a B sub B la paso al denominador y ya me queda uno de los términos. ¿Mm? Acá me dice que lo que tengo que hacer también es el cálculo de la transconductancia. Para ello, con los datos que tengo, puedo saber que RB es el paralelo de RB1 con RB2 y B sub B es PCC, PCC dividido la suma de RB2 con RB1 por RB1 y que me da 3,6 voltios. La ICQ me va a dar 2,6 miliamperes en base a lo que tenemos como dato, que es el HFE y el HIE. Que acá en el ejercicio teníamos como dato el HIE. ¿Mm? Tenemos como dato el HIE en el ejercicio. ¿Mm? Y la transconductancia. La transconductancia es 40 por ICQ. Entonces, al tener estos datos, yo ya puedo calcular el E0 dividido el BP. Que es 2,39. No, 239, perdón.
Luego, lo que tenemos que hacer en la etapa de entrada es hacer un Thevenin. Hacer un Thevenin y ¿quién me va a dar el Thevenin La E sub I dividido la RS más RB por RB, la tensión de Thevenin y la la resistencia de Thevenin, que es la RS en paralelo con RB. Estoy haciendo eso, estoy acá aplicando un Thevenin. ¿Para qué? Para simplificar el cálculo, ¿no? Ustedes ven que se simplificó ya la malla a la entrada, al aplicar el Thevenin. Entonces yo puedo sacar más fácilmente cuánto vale BB, que va a ser E sub I por la RB más RS, o sea, esta tensión, dividido toda esta resistencia, que es la RT más HIE más RE1, HFE más 1, por el HIE, o sea, por esta resistencia. De esta forma yo ya puedo calcular el otro término que es este, B sub B por E sub I. De esta forma, teniendo estos dos términos, uno que me va a dar 0.2 y el otro que me va a dar 239, puedo calcular la ganancia en banda media. La ganancia en banda media es 48,29. Y ahí estaría el ejercicio calculado. Hemos calculado entonces con un circuito que se nos da las frecuencias de corte que corresponden a cada uno de los capacitores. No sé si hay alguna duda ahí. Esto está en la V, ejercicio, dos ejercicios. Decime, Federico. No hay dudas. Que no estaba, no se entendía bien. Por ahí medio enquilombado el hecho de, digamos, decir o ecuaciones se hace largo. Pero el concepto, no importante es el concepto, cómo se va calculando y en la punta está. No sé si tienen alguna duda. Ejercicios en alta y en baja frecuencia. Y por ahí se combina un cálculo en frecuencia media. Estos ejercicios están una buena parte en el Floyd. Si lo quieren ver también desde el Floyd. Que está subido el Floyd, lo pueden acceder ustedes al Floyd. Bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, si no hay más dudas, después de esto lo vamos a retomar cuando volvamos de las vacaciones. Que yo estimo que ya el 27 de agosto, creo que todo
Ahora, si toqué una cosa que me fue un momento. No, le quería decir que, bueno, que esperemos de que cuando tengamos que volver ya estemos en el aula, porque las clases empiezan de nuevo el 27 de agosto, así que vamos a tener tiempo de poder rever este tema de respuesta en frecuencia si hace falta. Sí, el cuestionario es el 22, que es la última semana de clase. Es la última semana de clase. Y ahora les voy a contar cómo va a ser el tema del cuestionario. A ver. Bueno, el cuestionario van a ser 13 preguntas, múltiple opción, o verdadero o falso, las cuales tienen que tener el 70% bien respondidas, digamos. Van a tener 2 oportunidades para hacerlo durante 1 hora. Y el cuestionario va a empezar el lunes 22 a las 18:30 y va a estar abierto hasta las 19:30. O sea, en ese rango de horario ustedes pueden entrar y resolverlo a la V. Yo voy a estar el lunes. Vamos a hacer la reunión de Zoom de siempre, con el mismo nombre, el mismo link de Zoom a las 18. Voy a estar el lunes, cosa de que cuando ustedes estén resolviendo digamos, el coloquio, si hay alguna duda me pueden decir. El coloquio no tiene nota, sino es aprobado o reprobado. Mi intención es hacer un seguimiento, no hay otra intención más que esa. Se puede recuperar cuantas veces hagan falta el coloquio. Nunca ha sucedido que alguien se quede libre por los coloquios, nunca, no va a pasar. Pero la idea es hacer un seguimiento. No sé si tienen alguna duda del coloquio, ya han hecho algunos coloquios así. Cosa de que acá ven, acá hay intentos permitidos, 2. No sé si tienen alguna duda con respecto al coloquio. Para hacer el coloquio es suficiente con haber estudiado y hecho el trabajo práctico 1 y 2. O sea, con estudiar la guía de trabajo del práctico 1 y el práctico 2 es suficiente para el coloquio. No hay que hacer ejercicios ni nada. Es coloquio sobre el trabajo práctico. O sea, con estudiar el trabajo práctico que ustedes hicieron, el 1 y el 2, con eso tienen que probar. No sé si tienen alguna duda con eso. La metodología, no sé. Ustedes cuando, antes que me olvide, acá, bueno, acá dice no mostrado para los estudiantes, pero el 22 ustedes van a ver este link, ya sea en el 4R1 o en el 4R2, ahí tienen que entrar. No sé si hay alguna duda con el tema del coloquio. No, son 13 preguntas en total. Son 13 preguntas en total. Es un coloquio rápido, son 13 preguntas nada más. Iban a ser 12, pero por alguna razón dupliqué una pregunta con el nombre y quedaron 13.
No hay ejercicios para calcular. Todo múltiple opción, no hay ejercicios para calcular. No sé, una cosa que les recomendaría es que estudien, por ejemplo, los diferentes tipos de reglamentación de transresistencia, transconductancia, amplificadores de tensión, de corriente. Tengan bien fresco lo que es la red beta, ¿eh? En cada una de las configuraciones. Tengan en cuenta eso, ¿eh? Estudien bien lo que son las red beta. Ténganla bien fresca porque cuando tengan el coloquio, bueno, tienen 45 minutos y 2 o 3 minutos por pregunta. Estudien bien esa parte. Por ejemplo, cómo midieron la impedancia de entrada, cosas así, cosas del práctico. Si ustedes hicieron el práctico, el 1 y el 2, no hay problema. No tengo acá a mano el... ¿Alguna otra duda? Si quieren, para que estén tranquilos para el lunes. No hay nada raro, no se pregunta. No hay preguntas para desarrollar. No. Es verdadero, falso o una serie de múltiples opciones. No hay que desarrollar. No es un parcial esto, es un coloquio que equivale al coloquio que yo hacía el año pasado en el laboratorio. Son preguntas que uno, para decir, bueno, se trabajó o no se trabajó en el práctico. Son preguntas del, en sí mismo del informe suyo, o sea, prácticamente. Si ustedes hicieron las simulaciones, hicieron... Tienen dos oportunidades para hacerlo, o sea que no tienen que probar sí o sí, se aprueba con la mayor nota, obviamente. A ver si hay algo que se pueda mostrar. Por ejemplo, acá yo intenté, hice unas muestras, un ensayo, ¿no? Acá tengo miedo de apretar acá y aparezcan las respuestas, por eso no aprieto. Pero, creo que acá se respondieron 8 de 13. Ya con 8 o 9 preguntas bien resueltas están aprobadas. Sobre 13. Profe, ¿hay que le sale la calificación final de este cuestionario es 4,62 de 10? ¿Es porque está tomando la última que hizo? Sí, acá hice 2 pruebas. Esa la hice yo. O sea, ahí debo haber resuelto bien 6 de 6 preguntas de 13. Y esa es la nota, digamos. 4,62. Eso es el sistema. O sea, no está redondeado. Uno lo podría poner que se redondee. No, pero lo que, No lo que está digo hecho. que la última nota pisa la anterior, en lugar de tomarla más alta Ah, o más baja. no. Digamos, ustedes van a probar con la nota más alta, sí. En la primera se sacan, por ejemplo, un 6 con 15 y en la segunda le va peor, se toma la mejor.
Yo voy a tomar la mejor. No hay problema con eso. O sea, tienen dos oportunidades. O sea, está bueno. O sea, digamos que ustedes ya ven el examen y después lo pueden hacer de nuevo. Es una ventaja. Es un coloquio. Esto no es un examen. Tómenlo en cuenta que es un coloquio. Por eso es más tranquilo. Profe, eso se va a ver cuando, en el mismo día del coloquio, ¿verdad? El día del lunes 22, ¿verdad? Sí, yo creo de que ustedes, digamos, van a resolver el coloquio y ahí nomás se les dice la nota. A usted te va a No, aparecer, no, sí. no, me refiero, profe, que vamos a ver lo que usted está viendo ahí, por ejemplo, el día que usted lo active, me refiero, porque yo no Ah, veo nada. sí, claro, claro, no, no lo van a ver, no, no, porque miren acá, eh, yo puedo configurar en esta partecita, bueno, acá puedo cambiar el rol a estudiante, puedo hacer varias cosas. Y tengo que acá apretar activar edición. Si yo activo aquí, activar edición, vieron, acá yo puedo editar ajustes, ahí en editar ajustes, yo configuro qué día se abre el coloquio, a qué hora exactamente, y ya está configurado para que se abra a las 18:30, me parece que era, a las 18:30. Sí, sí. Así que, sí, se abre automáticamente. Eh, Acuérdense que yo voy a estar acá el lunes a las 18 horas y para todas las dudas que tengan antes del coloquio y después, a partir de las 18:30, ustedes pueden hacer el coloquio cuando quieran hasta las 19:30. O sea, no tienen que entrar a las 18:31 y hacerlo, ¿no? Pueden hacerlo a las 45 si quieren. ¿Mm? Ah, gracias, profe. Sí. No, por favor. El examen, si todo vuelve a la normalidad, cuando volvamos en agosto, vamos a hacer el parcial escrito. Esperemos que vuelva toda la normalidad en agosto. Eh, podrían, no, no puede ser, pero va a ser fácil. Con estudiar los prácticos, o sea, el práctico 1 y el práctico 2, solamente con eso tienen que aprobarlo fácil. No es que tienen que estudiar toda la guía de ejercicio ni nada. ¿Mm? Con estudiar el práctico 1 y el práctico 2 que yo les di, con eso, a ver si puedo mostrar eso. A ver, Drive, esto, primer semestre, práctico 1, para subir. Con estudiar eso y práctico 2, y a ver, esto, no. Con estudiar esto y con estudiar esto es suficiente para resolver el cuestionario, ¿eh? Yo les doy una pista, ¿no? A ver. Denle mucha bola a estas configuraciones y estas fórmulas, ¿no? Denle mucha bola a eso. Eso lo tienen que saber bien. ¿Mm? Pero con estudiar esos dos apuntes, con eso, coloquio, ¿no? Porque esto es una idea de ver si pudieron hacer